Buenas noches, mi nombre es Vanessa Cortés. A continuación les voy a presentar el tema de investigación del seminario de grado, como título, la ética en el ejercicio del profesional contable y su relación con la evasión de impuestos de las personas naturales que ejercen una actividad comercial en el municipio de Guatire. El contenido de la investigación. Primero comenzaremos con la formulación del problema, descripción del problema, problemas específicos, objetivo general, justificación, marco teórico, metodología, hipótesis y variables y finalizaremos con las conclusiones. El problema. Formulación del problema. ¿Qué relación existe entre la práctica de la ética en el ejercicio de la profesión contable con la evasión fiscal de las personas naturales que ejercen una actividad comercial en el municipio de Ubaté? Se evidencia que Colombia, en comparación con otros países latinoamericanos, sostiene una carga impositiva demasiado alta. Además, es incuestionable mencionar la complejidad en el tratamiento de los tributos e inestabilidad debido a las continuadas ajustes o reformas que realizan los gobiernos en cada periodo. Desde luego, todo esto ha influido en la perspectiva que tiene el contribuyente con la obligación de tributar y por ende la injerencia que éste establece en la ejecución del trabajo del profesional contable, donde la práctica de la ética del contador muchas veces se ve cuestionada, ensombrecida y sustituida por procedimientos ilegales. Como referencia, las anomalías que se han venido manifestando en el entorno, como la quiebra de las empresas, el trastorno de recursos que el Estado ha exteriorizado o ha manifestado, ha hecho que se oriente la mirada a la crisis que está viendo la ética profesional como causa que produce efectos adversos al compromiso social y como garante pues, de confianza pública. A raíz de ello, la evasión fiscal ha sido más evidente durante estos últimos años, por lo que el ente encargado de la parte de la fiscalización ha tenido que ejercer un poco más de participación, control, coacción por medio de normatividad que manifieste fuertes castigos como la penalización y aplicación de sanciones. Entonces, básicamente esto es la descripción del problema, cómo nace y qué se quiere pues encontrar. Los problemas específicos que nacen a raíz del problema general es de qué manera la normatividad vigente en materia de ética profesional es empleada por el contador público dentro de su desempeño. En qué medida pues la responsabilidad del profesional contable influye en el asesoramiento que le realiza al contribuyente en materia de obligaciones fiscales. Cómo la excelente práctica de la ética en el ejercicio de la profesión podría mitigar los actos índices de evasión fiscal que a su vez conducen pues, a la corrupción. El objetivo general de esta investigación es determinar el grado de relación que existe entre la práctica de la ética en el ejercicio de la profesión contable con la evasión fiscal. Justificación. ¿Por qué se va a investigar este tema? Pues resulta de interés y de carácter reflexivo, por una parte, al encontrar la estrecha relación entre ética y evasión, y a partir de este punto socializar al conocer qué principios actualmente orientan la profesión y bajo qué normatividad se guía el contador para profesar con responsabilidad, compromiso y auspiciar con mayor credibilidad la profesión, puesto que últimamente la profesión contable se ha desacreditado mucho. ¿Qué se busca con este tema de investigación? Pues mitigar la evasión, formalizar la legalidad y no contribuir con la corrupción. Todo, puesto que una decisión que tome el contador en beneficio del cliente y que no vaya contra la norma, se tomaría también como corrupción. Todo esto desde la calidad de asesoría y orientación que el contador pues le otorgue al contribuyente. Aquí estamos hablando ya de formarlo con una cultura contributiva. Marco teórico. Dentro de mi investigación me basé en conceptos y en normatividad. Entonces, ¿qué es ética profesional? Es la ciencia normativa que estudia los deberes y los derechos de las profesiones en el cumplimiento de sus actividades profesionales. En la parte normativa
En Colombia la profesión contable se ha venido regulando desde 1931 bajo la Ley 58, en la cual se establecen las primeras incompatibilidades del contador y del revisor fiscal para ejercer la profesión. Después, bajo la Ley 145 de 1990, se reglamenta el ejercicio de la profesión del contador público. De estas anteriores leyes nace la Ley 43 de 1990, que hoy en día se conoce como el Código de Ética de la Profesión en el país. Actualmente pues está en vigencia. También ha tenido aportes del Código de Ética IFAC, el cual sustenta el Código de Ética que se maneja a nivel mundial. No obstante, también con la expedición del decreto 302 del 2015, el cual reglamenta la ley 1314 del 2009, es un marco normativo para las normas de aseguramiento, sistema que se basa en principios, conceptos, técnicas, interpretaciones y guías con enfoque hacia las calidades personales, comportamiento, ejecución del trabajo e informes. Este decreto cimienta también el código de ética en sus anexos. Por otra parte, dentro de estos anexos o dentro de la parte de este código de ética se tiene como fundamento aplicar los principios de integridad, objetividad, competencia, diligencia profesional, confidencialidad y comportamiento profesional para los profesionales de la contabilidad en las empresas y profesiones en la contabilidad en el ejercicio. La trayectoria del Código de Ética de la Profesión ha hecho énfasis desde sus inicios en la responsabilidad que tiene el contador con las empresas, el Estado y por supuesto la sociedad al jurar o dar fe pública de su trabajo. De igual forma, sanciona el no cumplimiento de estas normas. ¿Qué es evasión? Se conoce como un fenómeno que ocurre a nivel social en actividades formales e informales. La evasión puede ser legal o ilegal. Esta se manifiesta ante la falta de cumplimiento o violación de la norma por parte del contribuyente, siempre en busca de un único objetivo, que es disminuir pues la carga tributaria, incurriendo en esta forma a un acto ilegal. Consiste en el ocultamiento de ingresos, simulación, exageración de gastos deducibles y aplicación de desgravaciones y subvenciones injustificadas. Para el año 2016 el gobierno tomó cartas pues en el asunto bajo la ley 1819 del 2016, que se aplica a la reforma tributaria. Quiso dar como un brochazo o una importancia a la aplicación de sanciones y penalización a evasores fiscales. Ética y evasión fiscal. Como tal, el contador público es un intermediario entre el contribuyente y pues el Estado. Tiene la responsabilidad de cumplir lo que estipulan las leyes, orientar su desempeño al logro de objetivos y desarrollo de actos con la plena conciencia y resolviendo eficazmente las problemáticas bajo los principios éticos. Por otra parte, la evasión fiscal es el efecto de la errada visión del contribuyente, lo que genera a nivel social una ineficiencia en los recursos del Estado. Metodología en esta investigación. Tipo de investigación, utilicé una investigación aplicada, el método de investigación explicativa basada pues en el conocimiento y en los aportes, diseño de investigación cualitativa y cuantitativa, técnicas de recolección de datos. Se utilizaron fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias como estudios de interrelaciones, métodos de observación y sensibilización, cuestionarios, y fuentes secundarias como documentos existentes. Hipótesis y variables. Bueno, la hipótesis como tal se plantea de la siguiente forma: en la medida que el profesional de contabilidad ejecute su trabajo con responsabilidad social basado en principios éticos y clarifique las nociones erróneas del contribuyente, reorientando el pensamiento fiscal, fomentará la legalidad y conllevará una cultura contributiva, que por ende disminuirá el grado de evasión del impuesto.
Dentro de esta investigación se tuvieron dos variables, una variable dependiente y una variable independiente. La variable independiente es la práctica de la ética en el ejercicio profesional. Y como variable dependiente de esta, depende pues la evasión fiscal. En el grado de medida que el profesional practique principios éticos, pues obviamente se disminuirá o aumentará la evasión fiscal. Conclusiones. Los impuestos son las contribuciones en dinero que las personas, familias y empresas realizan al Estado, siendo estos los recursos o ingresos para financiar y asignar a los múltiples ámbitos como la educación, la salud, infraestructura, gastos públicos, entre otros, que pues contribuyen a un bienestar social y el pagar estos contribuiría pues a que todos tengamos pues un bienestar social. Los contribuyentes actualmente, ¿qué pasa? No sienten la obligación moral y ética de aportar, debido a los declives que se han presentado en el manejo de los recursos públicos, maltratados por la corrupción e ineficiencia en la administración de los mismos por parte del gobierno. Como conclusión se puede obtener que mucha la evasión fiscal radica principalmente en que los contribuyentes se cegan o tienen una orientación errónea de que si yo aporto, ¿para qué me sirve? Sirve para aumentar a la corrupción, aumentar a que el gobierno no administre y desperdicio o derroche estos ingresos. Por tanto, desde la faceta del profesional a través de su ejercicio debe reorientar el pensamiento fiscal del contribuyente para que adquiera una cultura contributiva con el objeto de cumplir a cabalidad la normatividad y ayudar en el desarrollo del país. No de forma pues mediática ya, pero pues de forma paciente y progresiva. Gracias.